Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, quien nos amas, nosotros estuvimos alejados de Dios en medio de pecado. Tuviste misericordia de nosotros. Para salvarnos, el Señor Jesús se cargó toda nuestra maldición y condenación que teníamos que recibir nosotros. Y con la sangre preciosa que el Señor ha derramado, nos has limpiado nuestros pecados para siempre, para que no tengamos que ser condenados. Y nos has salvado sin ningún mérito. Y nos ha hecho ser tus hijos. Nos ha dado la esperanza eterna de entrar en el reino de Dios. Por esa gran gracia te damos gracias. En esta hora, nosotros que somos redimidos con tu sangre preciosa, hemos reunido junto ante ti para alabar tu gracia y tu amor, para aprender la palabra y para compartir comunión en esta Santa Comunión juntos. Te damos muchas gracias. En esta hora también, Señor, creemos que tú estás con nosotros. Señor, cuida a cada uno de nosotros y con tu mano misericordiosa susténtanos. Nosotros todavía somos muy débiles y faltos. No sabemos cómo debemos actuar. Muchas veces vivimos siguiendo nuestros pensamientos carnales. Señor, dirígenos y con tu palabra y con la mano poderosa del Señor, susténtanos y confírmanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir sin vergüenza como hijos de Dios. Ayúdanos a vivir adecuadamente solamente para la voluntad y la gloria de Dios. Guíanos. Todas las iglesias que tenemos en nuestro país y en todo el mundo, y los hermanos y hermanas que están guardando la fe, haciendo la vida de fe en medio de dificultades. Señor, cuídalos en cada uno de ellos para que nadie se caiga. A todos los hermanos que están predicando la palabra, dales la palabra, la sabiduría y poder del Espíritu Santo para que puedan predicar con denuedo la palabra de Dios y que muchas almas puedan volver al Señor y recibir la salvación. Ayúdales a cumplir la obra de salvación y también los santos salvos, ayúdalos a crecer cada día y cumplir la voluntad del Señor. Los que están enfermos, Señor, recupérales la salud rápido, para que el resto de la vida puedan vivir para la gloria y la voluntad del Señor. Dales la oportunidad. Señor, que nos das la palabra necesaria en cada momento y nos enseñas el camino por donde debemos andar esta hora también. Ayúdanos a conocer la santa voluntad de Dios y ayúdanos a conocer cómo debemos actuar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia juntos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta palabra hemos leído demasiadas veces, ¿no? Ya saben de memoria, ¿verdad? La gracia que hemos recibido es tan grande y tan maravillosa, aunque volvemos a pensar, pero no podemos comprender lo grande que es. En Hebreos 2, versículo 3 dice, una salvación tan grande.
es tan grande, una salvación tan grande. Pero si leemos la parte delante y la parte detrás del contexto, podemos conocer un poco más. La semana pasada, 37 iglesias de nuestro país hicieron seminarios y mundialmente hasta los países extranjeros, más de 80 países, 906 iglesias y ahora hay todavía más. Seguimos haciendo seminarios bíblicos y hay más personas salvas continuamente. En San Juan 5, versículo 17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios obra continuamente, Dios está trabajando. La creación del mundo acabó en 6 días. En Génesis capítulo 3, después de pecar el hombre, para salvar almas muertas por el pecado y delito, para la obra de salvación, el hombre tenía imagen de Dios. No son creados para vivir unos años en esta tierra y morir, sino para darles la vida eterna y vivir como hijos de Dios. Ir al reino de Dios y vivir eternamente con Dios. Con este propósito fueron creados. Para restaurar el propósito de la creación, comenzó la obra de salvación. Por eso en San Juan 5, versículo 21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios Padre levanta a los muertos, pero este trabajo Dios lo planeó, lo preparó, y a través de la historia de Israel mostró qué es la salvación. A través de varios acontecimientos nos dio por ejemplo. Envió a Jesucristo para cumplir la salvación y según esa promesa Cristo vino y Cristo que no tiene pecado se cargó el pecado de la humanidad y fue crucificado de una manera más cruel, derramando toda su sangre preciosa para quitar el pecado de la humanidad. Quebrantó la potestad de la muerte, ascendió al cielo y nos dio la vida eterna. Y ahora, a través de los santos salvos, primeramente, desde Jerusalén hasta el fin del mundo, hizo predicar el Evangelio. Para esto nos ha enviado el Espíritu Santo. Evangelio que comenzó desde Jerusalén. Este Evangelio se predica a todo el mundo. Hasta ahora, 2000 años, muchas personas recibieron la salvación. En la historia somos personas que hemos recibido la salvación en el extremo de en la última época. Dios hace el trabajo de salvar a los muertos y los salvos seguimos salvando a otras almas. Por eso hacemos 2 trabajos. Salvar alma de los que están muertos por sus delitos y pecados. En este mundo hay personas muy excelentes. Hay médicos que salvan a los muertos por sus trabajos y sacrificios y esfuerzos, salvan a los que están moribundos y también en los desastres, en terremotos o incendios. A pesar de esos peligros, entran en esos lugares para salvar la vida del hombre. Ellos hacen estos trabajos incluso muriendo para salvar almas de otras personas. Uno mismo entrega hasta su vida propia para salvar vida de otras personas. La vida de una persona es mucho más valioso que todas las cosas del mundo. Por eso
En el mundo, aunque hay muchos trabajos que puede hacer, pero el trabajo de salvar a la persona que está muriendo es el trabajo más excelente, podemos decir. Anteayer vi en la televisión que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y Japón tuvieron guerras y estaban luchando por un territorio. Hicieron una película con este fondo real. Muchas personas murieron, pero entre ellas había un soldado médico estadounidense. Esta persona no sabe usar bien la pistola. Por eso, en el ejército menospreciaba a esta persona, se burlaba de él, pero en la guerra él fue a la primera línea de la guerra y salvó a sus compañeros de milicia, a los que tienen las piernas, brazos cortados, los que están derramándose la sangre, están muriendo, pues él hizo el trabajo de salvar la vida de ellos. Él, con una vida, salvó 75 vidas, y es una historia real. Él mismo también pasó muchas veces peligros de muerte, solamente con la intención de salvar a los compañeros que están muriendo. Con ese propósito no escatimó su vida, no tuvo miedo. Se caían las balas como lluvia, se caían las bombas y él huía con sus compañeros heridos a la espalda. Y como eran demasiados ejércitos enemigos, ellos tuvieron que retirarse. Hicieron ellos con cuerdas de malla como escalera para bajarse, pero todavía se quedaban muchísimos soldados que no pudieron retirarse. Esta persona, viendo al ejército que está muriendo, él hizo el trabajo de salvarles la vida. Era tan valiente, tan excelente, como no puede llevar a la espalda al herido acantilado, porque tiene que ir a salvar a otras personas también. Por eso él lo que hizo es atarles con cuerda para poder bajarlos. Después de salvar a una persona, él ora: Dios, ayúdame a salvar a una persona más. Y lo salvó. Y otra vez: Dios, una persona más. De esta manera, una persona, por favor, una persona más, una persona más. Así llegó a salvar 75 personas que estaban muriéndose. Esa escena era muy emocionante. Y él siempre tenía la Biblia en su bolsillo, en su pecho. Lo llevaba siempre, la Biblia. Y estaba salvando la vida continuamente y de repente se perdió la Biblia. Ay, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Y el general que dirigía en ese ejército, pues fue corriendo a buscar la Biblia y finalmente lo encontró y se lo devolvió. Cada vez que tuvo dificultad, oraba. Eso era algo muy especial. Viendo esto, pensando, nosotros también hacemos el trabajo de salvar a los que están muriendo. Si lo dejamos, morirán. Necesita alguien que les pueda salvar porque no pueden moverse. Un soldado herido lo tiene que llevar a la espalda. Esta persona, para salvar más, estaba continuamente debajo del acantilado
vieron que alguien estaba enviando heridos continuamente y preguntaron quién estaba enviando y nombraron su nombre. Después esta persona sobrevivió y volvió, le trataron como un gran héroe y todos estuvieron felices. Esta persona vivió hasta 90 y algo de edad y falleció. Esto sale en el último subtítulo, al final. Nosotros lo que tenemos que hacer en este mundo, salvar vida de una persona que vive unos cuantos años es importante, pero salvar alma de una persona que va eternamente al infierno para que pueda ser un pueblo que pueda ir al reino de los cielos eternamente, esta obra maravillosa lo hace Dios. No hay obras mayores que esta. Nuestra salvación es una salvación tan grande y al mismo tiempo salvar almas de otras personas, no hay otra obra mayores que esta. Pero los que han recibido la salvación primero, como no conocen cuán grande es la salvación que han recibido, por eso se olvidan. Por lo que no puede hacer una vida cristiana firme, no puede obedecer, no puede vivir una vida cristiana, sino siguiendo los deseos de la carne y vive una vida inadecuada ante Dios. La salvación que uno ha recibido es tan grande, si lo conoce, puede salvar almas de otros. Y cuando otros reciben la salvación, puede estar feliz, ¿no? Dios, por favor, un alma más, salva un alma más, hasta la muerte. Hay que hacer este trabajo. Por eso, los salvos, para salvar otras almas, hay que pensar, ¿qué puedo hacer? Personalmente yo no puedo hacer nada, pero nosotros sí podemos. En Efesios 3, versículo 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo no puedo, pero nosotros sí podemos. Luchar contra miles de enemigos, uno solo sale, ¿qué puede hacer? Pero junto con nuestro ejército, juntos, con un mismo corazón, luchando contra enemigos, sí que podemos vencer. Hay muchos hermanos, hermanas salvas primeramente. Hay ejército de Dios. Dios actúa y ayuda en nosotros. Viendo la historia de Israel, los israelitas cuando lucharon contra los enemigos, Dios dijo, yo pelearé por vosotros. Uno de vosotros será contra 1000, porque Jehová Dios pelea por vosotros. Dios, cuando estaba Dios con ellos, nadie podía enfrentar contra Israel, aunque son muchos en número, pero pudieron vencerlos. Cuando David peleó contra Goliat, David muchacho era, pero ganó a este general, Goliat, porque Dios estuvo con él, le hizo vencer. La historia de Israel nos muestra como un modelo lo que pasará en el Nuevo Testamento, que Dios estará con nosotros y luchará contra la potestad del diablo para salvar muchas almas, pero necesitamos confiar en el poder de Dios, confiar en Dios, obedecer su palabra para que Dios obre en nosotros. Por eso, los salvos y hay que vivir, hay que crecer como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Esto es importante. Por eso, en la guerra, los soldados heridos que tenían las piernas cortadas, los brazos cortados, no tienen un ojo. Hay diferentes enfermos. Los 75 enfermos estaban en la cama de hospital allí, todos.
y en el hospital continúa trabajando para curar a estos soldados heridos para que puedan volver con su familia. Nosotros también hacemos dos trabajos: salvar almas de los muertos. Y los salvos, después de recibir la salvación, tienen muchas heridas. En San Lucas 10 dice que en Jerusalén descendió un hombre que se encontró con ladrones y estaba moribundo, pero un samaritano pasó por el camino y le tuvo compasión y lo cuidó y le besó. Este buen samaritano que salvó al hombre muriendo indica a Jesús. Y lo vendó con aceite y con vino, con Espíritu Santo y con la sangre nos curó. Y lo llevó en un mesón. Es que este hombre ya no tiene peligro de muerte, solo que tiene heridas muy profundas, necesita descansar y curarse. Por eso el buen samaritano le dijo al dueño del mesón que por favor cuídale hasta que yo vuelva, y le pagó 2 denarios, que si con esto faltase yo te pagaré cuando regrese, pero que cúralo bien y cuídalo bien hasta que yo vuelva. Jesús que nos salvó se fue, pero nos prometió que volverá. Y el mesón es la iglesia donde están los salvos. Dueño de mesón es Espíritu Santo. Espíritu Santo, a través de las personas salvas primeramente, cura a otros. Son dos cosas. Uno, salvar almas que estaban muertos de delitos y pecados. 2, a los salvos, ayudarles a curarse bien y vivir como hijos de Dios, ayudarles. Estas dos cosas tenemos que hacer. Siempre tenemos que pensar que estas dos son propósitos de vida de los cristianos salvos. Vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primero de Pedro es para los santos salvos, dio esta palabra. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. No hemos visto al Señor todavía, pero ¿cuánto le amamos al Señor? Porque el Señor nos amó. Aunque ahora no lo veáis, pero creemos en Él por la palabra. Por la palabra hemos entendido la gracia de Dios, su amor. En 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo me ama, la Biblia dice así. En la Biblia dice de la palabra más importante que Dios nos quiere decir es que Dios nos ama. Aunque sea una persona con mucho pecado, pero Dios tiene compasión de él y le ama. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Para los salvos tenemos un gozo inefable y glorioso, inefable, que no podemos expresar con palabras. Un gozo inefable. Esta salvación tan grande y maravillosa, ¿cómo vamos a poder explicarlo con palabras?
En una alabanza dice, aunque usamos el cielo como pergamino y el mar como tinta, el cielo como pergamino y el mar como tinta, con eso, con la tinta hago de mar, lo escribo, ¿cómo es amor de Dios? ¿Cómo será la pluma de grande? Pero aún así no puedo expresar todo el amor de Dios. Esto no es una exageración, sino es verdad. Con ninguna palabra de este mundo podemos expresar amor de Dios. En quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un gozo, pero un gozo que no podemos expresar con palabra, un gozo glorioso. A veces cuando recibimos regalo estamos felices, ¿no? Y algunas personas después de comer alguna comida deliciosa y tomarse un café y dicen, ¡ah, qué feliz estoy! Es buena expresión, ¿no? Yo también, después de comer alguna comida deliciosa, estoy como, no tengo ni envidia del presidente del gobierno. Pero esto es gozo carnal, que es momentáneo. Después de poco se desaparece. Pero los salvos, pensando en la gracia de Dios, tenemos un gozo inefable y glorioso. Con un gozo inefable y glorioso nos alegramos. En Isaías 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mi alma se alegrará en gran manera. Me quitó este pecado tan sucio y me vistió con vestiduras de salvación y manto de justicia. Dios me aceptó a mí, que soy pecador, y me dio este gozo inefable y glorioso. ¿Es así o no? ¿Está feliz? ¿De verdad feliz? En 1 de Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. En Filipenses 4, apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma y no sabe cuándo va a morir. Enviando la carta a Filipo, a los santos, y dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una persona encarcelada, no sabe cuándo va a morir. Está consolando a los que están fuera. Regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo fue azotado muchas veces por predicar el evangelio, fue encarcelado con esposas en la cárcel, pero por la noche cantando alabanzas. En Santiago 5 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Cuánto cantamos alabanzas? Cuando estamos tan felices que no sabemos qué hacer. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Yo también pensando en esto, me pongo a bailar automáticamente por estar tan feliz. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El agradecimiento por la salvación que hemos recibido y el gozo inefable y glorioso es fuerza motriz de nuestra vida de fe. Si se apaga este gozo, entonces es como un coche que circulaba bien, se ha agotado gasolina y no puede hacer nada, no tiene fuerza. Tenemos que seguir incitando en nuestro corazón el gozo y agradecimiento por la salvación. Aunque somos pobres, aunque nos menosprecian, aunque parece que somos miserables, aunque somos enfermos carnalmente, aunque nos sobreviene la muerte,
Yo he visto varias veces que el médico le dice a un hermano que te quedas pocos días. Yo he visto muchas veces que se ha puesto la cara muy brillante y dice, me quedan pocos días para ir al Señor. Una vez en hospital de Asan ocurrió esto, que el hermano se enfermó de repente y el médico le dice que te quedas pocos días de diagnóstico. Pues la esposa de este hermano y los amigos estaban también allí y yo también me fui. Pero esta persona que después de pocos días morirá, se supone, pero está sentado en la cama muy feliz. Dice, yo ya voy a verle al Señor. No tiene nada de miedo a la muerte, ni estaba triste. Solamente en un pueblo está su hijo menor, que todavía no es salvo. Ojalá que yo pueda verle, recibir la salvación e irme. Solamente tiene esa preocupación, decía él. Pero después de unos días realmente se falleció. ¿Una persona salva tiene temor a la muerte? ¿Mm? Aunque esto pasó hace ya tiempo, en el Mar Este, un buque de guerra estadounidense fue secuestrado a Corea del Norte y había varias personas que son de fuerzas navales en ese buque. Y volvieron después de unos meses. Después de volver, un general estadounidense escribió un libro pequeño. Este hombre parece cristiano. Dice que fue arrestado por el ejército de Corea del Norte y fue torturado. Dice que mañana morirás. Morirás fusilado. Cuando escuchó eso, él volvió donde estaban sus compañeros. Dice, mañana veré a mi Señor. ¿Qué dices? Que mañana voy a ver a mi Señor. Si yo muero, después de unos minutos veré al Señor. Y luego fue a su cama y se acostó. Si uno se preocupa de la muerte, podrá dormir. En Hechos dice que entre los 12 apóstoles, el apóstol Jacobo murió primero, decapitado. Herodes le decapitó a Jacobo y vio que los judíos están felices. Entonces arrestó a Pedro, al líder de la iglesia de Jerusalén, y lo encarceló, diciendo que mañana será decapitado. Pero Pedro también sabe, ¿no? Porque hace unos días murió Jacobo. Entre los discípulos, primeros discípulos de Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, estos tres son discípulos primeros de Jesús. Jacobo murió primero entre los 12. Pedro también sabe que mañana moriré, pero sin embargo estaba profundamente dormido. Y los santos de Jerusalén estaban unánimes orando. Jacobo murió decapitado y Pedro también morirá, entonces. Pero él estaba durmiendo profundamente. El ángel le llamó y no se levantaba, por eso le tocó el costado y se asustó y se despertó. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y fue abierta la puerta de cárcel. Fueron abiertas una puerta, segunda puerta, tercera puerta.
y los carceleros que estaban guardando en el cárcel estaban profundamente dormidos. Nadie se enteraron. Fue abierta las puertas de la cárcel. El ángel le guió afuera. Pedro pensaba que estaba soñando, pero al salir fuera se desapareció el ángel. Y en ese momento se enteró que Dios envió a ángel para salvarle. Cuando un cristiano está a punto de morir, ¿cómo está? ¿Está triste? ¿O está desesperado? Una persona tiene miedo, ¿no?, de morir porque termina todo, entonces se desespera. Todavía tengo mucha cosa que quiero hacer, el dinero que he ganado tengo que gastar, mi familia, ¿qué hago? Si pensamos en la muerte nos da miedo, y es verdad, pero los cristianos hay que pensar que yo solamente puedo hacer hasta aquí y el resto Dios será responsable. En Salmos 116 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es. ¿Por qué? Porque si muere, ese día es cuando Dios le dará lo que está preparado para él. Es como un padre ha preparado algo para dar a su hijo cuando sea mayor. Por ejemplo, una herencia o algo que está preparado para su hijo, entonces le querrá darle rápido. El día que hemos recibido la salvación, Dios ha preparado un nuevo cielo y una nueva tierra para nosotros, y ese día iremos. Por eso, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Y en Apocalipsis 14 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los que mueren en el Señor son bienaventurados, en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Sí, es verdad. Descansarán de sus trabajos de este mundo. Nosotros sufrimos para vivir, pero después de recibir la salvación, sufrimos para el Señor, para trabajar por el Señor, pero descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cada uno conforme sus obras serán recompensados, serán glorificados. Yo también a veces viajo y de repente mueve avión, entonces muchas veces yo también recuerdo que casi muero en el mar o por enfermedad o por accidente, casi muero. Y también en el barco pensaba que iba a morir. Estaba yendo en el mar del sur, por el sur. De repente levantó olas y el barco se vacilaba mucho. Las personas estaban muy asustadas, gritando. He visto que había chalecos salvavidas, pero estaban cerrados con candados. No sé por qué estaban cerrados con candados. Y he visto que había botellas de plástico que antes tenía gasolina, ¿no?, pero está vacío. Y yo estaba pensando, pues chalecos creo que no vendrá hasta a mí, pero si por si acaso cogeré esta botella de plástico. Estaba pensando, preparándome, pero no hemos ido sin un problema al final. Cada vez que surgen problemas, no me pongo nervioso, sino que pienso, mi trabajo es hasta aquí, por el Señor. Los salvos no tenemos miedo a nada, porque tenemos gozo inefable y glorioso. Dios nos salvó, no para que vivamos mejor, comamos mejor en este mundo,
sino para que entremos en un lugar donde no hay lágrimas, ni muerte, ni dolor, ni cruel dictador, ni estafador engañoso, sino en un mundo santo, glorioso, pacífico, un mundo eterno como Dios, un mundo ideal. Para darnos esto nos ha salvado. Por eso os alegráis con gozo inefable y glorioso. No hay que olvidar de este gozo. No hay que ser quitado esto por otras cosas. No hay que buscar otro gozo en lugar de este gozo. Los salvos ven a las personas mundanas que viven bien, espléndidamente y tienen envidia de ellos. Dios no le gusta esto. Ellos son miserables. El cerdo para el banquete, cuando se acerca la fecha del banquete, le dan mejor comida. Come mejor, ¿no? Come más y duerme, come, duerme. Y le dan más comida. ¿Tenés envidia de cerdo? Si después de poco será recollado. Las personas que viven bien y comen bien en este mundo, lo siento mucho, es como el cerdo para el día de banquete. En Job 21 dice, pasan sus días en prosperidad y en paz desciende al Seol. Pasan sus días en prosperidad, pero en fin desciende al Seol, al infierno. En San Lucas 16 habla del rico, que todos los días comía bien, vestía bien, en casa buena, se vestía bien, todos los días comía bien, se alegraba. Él también murió. Después de tomarse cuencos de medicinas, no sé cuántos cuencos, sufriendo y murió. Después de la sepultura, habrá hecho una tumba grande y lápida seguramente muy bien hecha. Y después, ¿dónde habrá ido? Su alma sufriendo en ese horrible infierno. Porque no ha pensado sobre después, pero nosotros sí conocemos lo que hay después. Ahora, sobre la salvación que hemos recibido, vamos a pensar. Para repetir mismas palabras. Ay, ¿cuántas veces he escuchado ya? Otra vez. Pero voy a decir otra vez. ¿Por qué? Porque hay muchos que han escuchado por primera vez. Los que han escuchado también hay que volver a escuchar, volver a escuchar. Recibir la salvación es un regalo, pero no un regalo simple, sino un regalo, un set de regalos. Perdón de pecados, ser justificado y nos ha salvado nuestro espíritu muerto por pecado y delito, recibe la vida eterna, renacer, volver a nacer como hijos de Dios, ¿no? Ser hijos de Dios y ser heredero de Dios. Heredero significa heredar lo que es de Dios y recibir Espíritu Santo. Como solamente lo más importante he nombrado 8. Hemos recibido todos a la vez, no por separado. Pero ser hijo de Dios, estoy continuamente explicando sobre esto. Ser hijo de Dios. En San Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que es una potestad. ¿Por qué ser hijo de Dios es una potestad? Nacer como hijo del rey es príncipe, es un poder, es un privilegio, es una gloria. Ser hijo de Dios es una potestad tan maravillosa, es un privilegio especial, es gloria.
El segundo que tiene más poder después de Dios, creado antes que los humanos, son los ángeles. Los ángeles son seres tremendos, pero los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Los ángeles no pueden ser esposa de Cristo. El ángel Lucifer quiso ser como Dios, por eso fue echado. Se convirtió en Satanás, el diablo. Y un tercio de los ángeles que pertenecen a él fueron echados con él y se convirtieron en diablos. Y ellos son los que están rodeando por la tierra. Para los ángeles depravados, en San Mateo 25, versículo 41 dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Para el diablo, Satanás, y sus ángeles seguidores. Al fuego eterno. Los no salvos solo pueden ir a este lugar. Los ángeles, si se deprava una vez, ya no hay remedio. Si los ángeles depravados, ellos no tienen perdón de pecados y reciben la salvación, no pueden. Un siervo, si comete un error y es echado, ya es el fin. Pero el hijo, aunque comete error, le echa fuera, puede volver a aceptarlo cuando quiera. El hombre pecó y la tierra fue maldita. El hombre fue echado por Dios. Padeció sufrimiento, enfermedad, trabajo, guerra y todos tipos de sufrimientos, pero Dios no abandonó al hombre, sino Dios de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas del mundo, y entregó su Hijo unigénito en propiciación por ellos. No hay mayor sacrificio de Dios que este. Si hay un rico, muy rico, podemos pensar que él tiene todas las cosas del mundo, pero solamente tiene un hijo unigénito. ¿Qué es más precioso? ¿Toda la riqueza que tiene él o el hijo? El hijo, ¿no? El hijo. Su hijo es como su vida. Si el hijo hay que morir, es mejor que muera él. Así es preciado el hijo. Pero entregó su hijo por los pecadores que tienen muchos pecados. ¿Pueden pensar, pueden imaginar esto? Dios, por todas las personas del mundo, por mí y por ustedes, por mí, aunque en este mundo no haya nadie y estoy yo solo, Señor viene a morir por mí para salvar el alma de las personas. Un alma es más preciada que todas las cosas del mundo, pero el hombre desconoce esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así dice, ¿no? Y en 1 de Juan 3, versículo 1, dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». ¿Cuál amor nos ha dado el Padre Dios? Ese amor es tan grande y maravilloso. Por ese amor nos ha llamado hijos de Dios. Éramos enemigos con Dios, éramos pecadores sucios, éramos gusanos, hijos de hombre gusanos, pero nos ha salvado, nos limpió, nos santificó, y nos hizo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. No hay otra respuesta. ¿Cómo vamos a explicar esto? Nos ama. Si nos ama, por eso ser hijos de Dios es algo tan grande, tan maravilloso. No tenemos que olvidar esto nunca. ¿Por qué repito esto? Porque nos olvidamos.
Si olvidamos esto, ahí empieza el problema. Hebreos capítulo 1 buscamos. Antes de Pedro está Santiago y luego antes está Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Leamos juntos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice aquí los ángeles, todos los ángeles, hay muchísimos ángeles. En Apocalipsis dice que hay millares de ángeles. Son miles de ángeles. Son millares de ángeles. Todos estos ángeles son espíritus ministradores. Ministradores significa trabajadores, como trabajadores de hogar, ¿no? Espíritus ministradores para los herederos de la salvación. No significa que los que recibirán la salvación después, sino los que son salvos, los herederos de Dios que entrarán en el cielo, son enviados a ellos para servicio de los santos salvos. Por eso Jesús dice que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. A todos los salvos nos ha dado cada uno un ángel guardián. ¿Saben? Pedro estaba a punto de morir, pero salió de la cárcel, como antes he explicado. Los cristianos se estaban reuniendo y orando en el aposento de Marcos, que está en Jerusalén, donde pudieron reunir 120 personas allí. Parece que la madre de Marcos Juan, parece que ella es muy rica, porque su casa en el aposento cabían 120 personas. Estaban orando y una muchacha llamada Rode salió y dice, ¿quién es? Dice, soy yo, Pedro. Y reconoció la voz de Pedro, por eso se asustó, ni le abrió la puerta, sino que fue corriendo adentro y dice, ha venido el apóstol Pedro. ¿Qué dices? ¿Cómo va a venir aquí si está encarcelado? Morirá. Está orando, pero no creyeron. Pero es Pedro, la voz de Pedro. Entonces será su ángel de Pedro. Pero como seguía tocando y fueron a abrirle y encontraron a Pedro. Existe ángel. ¿Habéis visto dibujos así que fluye como corrientes de agua desde el monte? Y hay un puente viejo de madera, muy inseguro, un puente de madera, encima del lago donde fluye agua, pero un niño pues está pasando por ese puente y al lado, ¿qué hay? Un ángel que le agarra la mano, caminando juntos. Aunque este niño no ve al ángel, pero el ángel está. Es un buen dibujo, ¿no? Ojalá que pueda comprar este dibujo en algún sitio, aunque lo había visto. Tenemos ángeles que nos guarda, nos ayuda y nos guía hasta entrar al cielo. Hay que saber eso. ¿Qué preocupación tendremos? Los ángeles están para servir a los hijos de Dios, los salvos, que irán al cielo. Son servidores. ¿Quiénes son más altos, los servidores o los servidos? Somos más altos, superiores que los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
una salvación tan grande. Delante de esto está diciendo sobre los ángeles. Antiguamente, los israelitas habían personas que adoraban ángeles. Y la iglesia de Colosa también adoraba ángeles, porque no saben quién de los señores adoran los siervos. ¿Dónde hay un señor que va y se arrodilla ante su siervo? Es porque no conoce. Aunque los ángeles son muy superiores, son preciosos, pero los santos son mucho más preciosos. Por eso Hebreos capítulo 1 y 2 habla que Cristo es superior que los ángeles. La identidad de Cristo y la identidad de los salvos es lo mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo desde 6, capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí, pero alguien testificó en cierto lugar. Aquí, alguien testificó en cierto lugar. Job dijo lo mismo, David también dijo lo mismo. Job, en el libro de Job 7, versículo 17, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre tu corazón? Job también dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas tanto? Y en Salmos 8, 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. En Salmo 144, versículo 3 a 4, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Si solamente pensamos en la carne, no tenemos casi diferencia con los animales, ¿no es así? Al contrario, hay muchas cosas que somos peores que los animales. Saben que hay muchos animales que viven muy bien, mucho mejor que los hombres. Los pájaros migratorios que vuelan miles y miles de kilómetros y miran las águilas. Vuelan sobre el mar Pacífico, como quieren. Vive excelentemente. Y hay animales que viven cientos y cientos de años, pero los hombres sufrimos, trabajamos, preocupamos. ¿Qué es lo bueno de los hombres si no tenemos espíritu? El hombre está en honra, pero si no entiende, semejante a las bestias que perecen. Por eso, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Como David dice, ¿qué es el hombre? Que sacrificas tu hijo unigénito para salvarlos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? En la Biblia pone la respuesta. ¿Por qué es? Capítulo 2, versículo 9, Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo piensan esta palabra? Aquí está la respuesta. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús es superior que los ángeles. El que es superior que los ángeles es Dios, ¿no? Solo Dios. El cual siendo en forma de Dios, en Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, que es superior que los ángeles, pero se humilló. Los hombres que tienen la carne y cuerpo no pueden ser superiores que los ángeles. Se humilló un poco menor que los ángeles durante 33 años. Pero otra vez resucitó y ascendió, le coronaste de gloria y de honra. Jesús que resucitó y ascendió, le coronaste de gloria y de honra. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué hizo así? Para salvarnos los pecadores y para llevarnos al lugar glorioso como Dios, para que gustase la muerte. Él padeció el dolor y vergüenza de la muerte. ¿Por qué? Por el hombre, por nosotros, por mí y por ustedes. ¿Pueden imaginar esto? Esto no se puede, no podemos imaginar, no podemos entender con nuestra cabeza. No podemos saber, pero hay que ir conociendo. ¿Por qué me ama tanto Dios? ¿Cómo me puede dar esta gracia tan grande? Por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Significa que Él creó todas las cosas y dirige todas las cosas. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, con la palabra hizo todas las cosas. Con la palabra gobierna el universo. Y con la palabra dirige los ángeles. Él quiso hacer una cosa, que es engendrar muchos hijos. No criaturas, sino hijos, muchos hijos. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Jesús murió y resucitó y entró en la gloria de Dios, para que entrase en esa gloria. Misma gloria que Jesús, en la gloria de Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para esto, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor murió como un grano de trigo e hizo nacer muchos hijos. Hizo nacer muchos hijos, ¿para qué? Para llevarlos a la gloria de Dios. ¿Para qué nos ha salvado? Por la muerte y resurrección de Jesús, Jesús fue coronado de gloria y de honra. Para darnos esa gloria, nos ha salvado. ¿Entienden? Pero hablando de esto, hay gente que está durmiendo. ¿Qué ha dicho? Hay algunos. Parece que está escuchando con ojos cerrados, pero es mejor escuchar con ojos abiertos, ¿eh? Esto es una cosa tan asombrosa. Cada vez que leo estas palabras, me pongo emocionante. No sé cómo expresarlo.
Por eso, por esa gran gracia hemos sido salvos, hemos sido hijos de Dios y ahora nos ha permitido entrar en la misma gloria que Jesús entró. Después de poco entraremos en la gloria de Dios. Jesús estuvo en un tiempo un poco menor que los ángeles y después de poco fue coronado en gloria y nosotros también. Un momento estamos en esta tierra, un momento. Y después de poco, cuando el Señor venga, nosotros también entraremos en la gloria, en la misma gloria del Señor. Esta verdad no tenemos que olvidarlo, ni un segundo. Por eso, los salvos, después de recibir la salvación, vivimos en esta tierra, pero Dios, que nos salvó nuestro espíritu, ¿no nos ayudará nuestra carne? ¿Quién dice que no nos ayuda nuestra carne? Dios dice que también nos ayuda. San Mateo 6. San Mateo 6, versículo 26. San Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mirad las aves del cielo, que Dios Padre las alimenta. Mira los lirios de campo. Dios los vistió así, hermosamente. Toda la creación de Dios es dirigida por Dios y es alimentada por Dios, hasta una hierba, una flor, una ave. Por eso, en San Mateo 10, versículo 30 dice que hasta vuestros cabellos son contados. 2 pajarillos se vende en un cuarto, ¿no sabéis? Un cuarto es la unidad monetaria más pequeña. Podemos decir que 2 pajarillos es como, digamos, un céntimo. Pero hasta un pajarillo, sin permiso de Dios, no cae en la tierra. Vosotros no valéis mucho más que estos pajarillos. Claro que sí, que somos mucho más valiosos que todas las cosas del mundo. Hasta vuestros cabellos son contados. Dios, ¿cuánto conoce de mi situación? Si hasta mis cabellos están contados. Dios conoce mejor mi situación que yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Viene ese día glorioso, iré a morar con él. Hay que saber claramente esto. Por eso, en capítulo 6, versículo 30 dice: y si la hierba de campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más a vosotros? ¿Cómo no os dará también con él todas las cosas? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? Esto piden los huérfanos. Si un hijo tiene padres que tienen todo, ¿qué preocupación tiene? Tiene que hacer lo que le mandan los padres y ya está. Estudia, entonces estudia. No hagas lo malo, pues no hago lo malo. Obedece lo que los padres dicen y es buen niño, ¿no? Y el resto, el padre será responsable. El Dios soberano que creó todas las cosas en el universo y lo dirige, ese Dios es nuestro Padre.
Vuestro Padre Celestial es Padre nuestro que está en los cielos. Así oráis, ¿no? Dice, Padre nuestro que está en los cielos. Our Father in heaven. Mi Padre está en los cielos, ¿no? Mi Padre que está en los cielos. Piénsalo bien. Nuestro Padre que creó el universo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta palabra también tenemos que creer. Si cree que te ha salvado, ¿por qué no cree que Él conoce todas nuestras necesidades y nos ayuda a todas las cosas? ¿Por qué no quieren creer? Dios guarda y ayuda carnal y espiritualmente a sus hijos. No solamente les ayuda espiritualmente. En la Biblia salen muchas palabras semejantes. Hace 2 semanas hemos visto en Hebreos 13, 5 a 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tenga mucho o poco, que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Dios dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El Señor es mi ayudador. El Señor conoce toda mi situación y me ayuda. ¿Dios miente? Dios ayuda. Nos ayuda. En la Biblia hay muchas palabras semejantes. Pero nuestra salvación espiritual es por la gracia y por el amor de Dios. Por fe hemos recibido al instante. Hemos hecho algo. Esa salvación tan grande es el regalo, la gracia. Ese regalo hemos recibido al instante, ¿no? Aunque sea un regalo muy caro, gracias, ya es mío, ¿no? Lo he recibido. Pero después de recibir la salvación, nuestra vida todas las bendiciones y galardón que nos da en la vida se recibe por obedecer a la palabra de Dios. Es decir, la salvación es por gracia, por amor, pero según la promesa de Dios, las bendiciones para nuestra vida, el galardón, se recibe por medio de obras. Hay que actuar por eso. Esto también tenemos que saber. En Salmos 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Y luego qué dice? Nada me faltará. Dios es mi pastor. A veces me abraza para pasar un río, a veces me lleva en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Aunque paso por valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno, porque el pastor que me guía, nada me faltará. Nada me faltará significa que Él satisface mis necesidades. Me da pobreza y me da riqueza. Si me da pobreza, pues tendrá razón para darme pobreza y agradece y ya está. Hay muchas cosas que aprender en medio de ella. Si siempre tiene abundancia, entonces hay muchas cosas que no puedes aprender. Puede aprender confiar en el Señor, estar contento con el Señor en medio de pobreza. Antes de recibir la salvación vivía muy pobre y después de recibir la salvación también durante mucho tiempo he vivido muy pobre. Después de casarme, hasta que tenga 2 hijos, estuve predicando en Mokpo 5 años
No he recibido nunca sueldo de evangelista. Yo pensaba que no tenía sueldo para evangelistas, porque en la Biblia no habla de esto. Si me da un poco, pues con esto vivo, y si no, pues con lo que no tengo sobrevivimos. Hasta que los dos hijos crecieron, así, hay que comprarle libros, ¿no? De dibujo, así. No tenía ni dinero para comprarles libros de dibujo. Por eso les he comprado unos cuantos a plazo. Y había personas que me decían, pero ¿cómo puedes comprar hasta esto a plazo? No me digas con palabras, dame el dinero mejor, ¿no? Pero aún así no me quejaba. No me preocupaba de nada de esto. Solamente agradecido. Pero ahora que lo pienso, creo que Dios me ha entrenado durante mucho tiempo. Después de recibir la salvación durante 7 años, no me acuerdo qué he comido, dónde he dormido. He pensado no casarme, pero después era muy incómodo para evangelizar. Me casaba y era bueno casarme porque me ayuda. Yo le he dicho, no sé para qué te casas conmigo, porque no tenía ni dinero, ni trabajo, ni poder, ni nada, solamente mirando la fe. Fue entrenado mucho y esto era muy útil para mí. Si no tenía ninguna necesidad desde el principio, seguramente no hubiera aprendido a confiar en el Señor. El apóstol Pablo estuvo en desnudez, en hambre, en desvelos, en ayunos, en frío, peligros de muerte muchas veces, en cárceles muchas veces, en azotes muchas veces. Y en medio de ello aprendió a confiar en el Señor. Si es encarcelado, escribía cartas en la cárcel. En medio del sufrimiento, Jesús murió en la cruz y en medio del sufrimiento nos salvó. Los apóstoles, en medio de sufrimientos, comprendieron la gracia de Dios y predicaron el Evangelio. El apóstol Pablo incluso tenía enfermedad en su cuerpo. Aunque no muere por ella, era como un aguijón, que duele pero no muere por ella. 3 veces oró para que le quitase, pero Dios dijo, no, mejor que lo tengas. Porque si no tienes esto, vas a estar activo. Basta tu gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Era tan grande la gracia que el apóstol Pablo ha recibido, por eso le dio este sufrimiento. Por eso dice que estoy contento con el sufrimiento que tengo, porque puedo confiar más en el Señor en medio del sufrimiento. Puede mostrar el poder de Dios en medio del sufrimiento. No penséis que solo es bueno ser rico, porque los ricos es más difícil recibir la salvación. Después de recibir la salvación, los ricos es más difícil hacer la vida de fe, aunque no todos. Por eso, cuanto más rico eres, hay que velar más. El apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Si estoy en pobreza, aprender a confiar en el Señor en la pobreza. Y si estoy en riqueza, pues no estar contento por la riqueza por mí, sino saber entregar todo al Señor. De todo he sido enseñado, nosotros también tenemos que ser enseñados. Por eso Dios a veces nos da pobreza y nos da riqueza. Nos quita lo que tenemos y ve cómo hacemos. Cuando tiene riqueza, ¡ah, qué bien! Y cuando no lo tiene, ¡ah, me muero! Vale la pena de ver a esa persona, ¿no? Eso significa que solamente tiene esa fe. Por eso, después de recibir la salvación, Dios nos ha prometido las bendiciones en la vida y todas las cosas. Esto se recibe por medio de obedecer a la palabra de Dios. Por medio de obediencia.
Vamos a buscar un momento Salmos 121. Salmos 121. Antiguo Testamento, página 851. Salmos 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de monte. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios Padre, que hizo los cielos y la tierra, este Dios me ayuda. Es una palabra asombrosa, ¿no? Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En Salmo 121, en este capítulo tan corto, nos habla 7 veces que Dios nos guarda, continuamente, nos dice. Por eso, en versículo 4 dice, el que guarda a nosotros no se adormecerá ni dormirá. Versículo 7, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hasta que de esta tierra entraremos al reino del cielo, nos guardará para siempre. El Señor es el que nos guarda. Si nos guarda Él, ¿qué preocupación tendremos? No se preocupen. El afán es incredulidad. Si crees esta palabra, ¿por qué te preocupas? ¿Te preocupas porque Dios te va a dejar morir? No. En San Juan 17, versículo 12, la noche antes de morir Jesús oró diciendo, Padre, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Yo los guardaba en tu nombre. Jesús también guardaba en nombre de Dios a los que le dio, a los salvos. Y entre ellos, excluyendo a Judas Iscariote, hijo de perdición. Guardó todos los discípulos. Ahora también nos está guardando a nosotros. Isaías 41, vamos a buscar Isaías 41. Capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10, leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta palabra dice, no temas. ¿De qué vamos a temer? Porque yo estoy contigo. Si Dios está con nosotros, ¿de qué vamos a tener temor? Jesús, antes de ascender al cielo, dijo última palabra en San Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo que estará junto con los salvos todos los días hasta el fin del mundo. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tengo Padre, tengo Dios. No es necesario desmayarme por nada. ¿Tienen miedo de guerra?
Que explote bombas de Rusia, que exploten bombas de Corea del Norte. La corona de espinas esparce la fragancia de Jesús. No hay preocupación. No temeré a 10 millones de gente que pusiera en sitio contra mí. Si el Señor está conmigo. No es necesario desmayarse, no te desmayes porque yo estoy contigo. Ya que estamos hablando de guerra, ahora Putin de Rusia es muy cruel, parece endemoniado. Podría dejarle tranquilo a Ucrania, pero está intentando quitarles. Se han equivocado de molestarles. Muchos rusos murieron. ¿Y qué pasa con China? China quiere quitar a Taiwán, aunque sea con fuerza, ¿no? ¿Por qué no les deja vivir si China ya es muy grande? Podría tener buena relación con ellos, ¿no? Y Corea del Norte, ya que somos parientes, os ayudamos un poco. Pero quita esas armas que matan vidas y nos viajamos de aquí a allá y ayudamos la pobreza. Podemos vivir bien, pero no quieren. Quieren crear armas nucleares, quieren luchar. No para de lanzar continuamente. Pero los políticos hay que llevar bien la política y en nuestro país tenemos que tener una defensa nacional bien fuerte y sobre todo nuestra iglesia, los cristianos, durante el tiempo que encargamos la misión mundial, nadie puede atacar aquí. Dios no permitirá. Por eso yo oro, Dios, si en Corea levanta guerra, no podemos evangelizar mundialmente. Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué dirá Dios? Vale. Pero es verdad, no es broma. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque no había 10 justos, como la oración de Abraham, si hubieran 10 justos en Sodoma y Gomorra, aunque Dios quería destruir a Sodoma y Gomorra, pero por los 10 justos habría detenido el juicio. Si, por ejemplo, había 10 justos y no los destruyó, Dios iba a destruirlos, pero por los 10 justos no los destruyó. Los de Sodoma y Gomorra, ¿se enterarán? No se enteran, pero aún así Dios lo hace. Aunque quieran atacar a Corea, aunque Chongqing quiere hacer broma aquí, no lo puede hacer porque sin permiso de Dios no lo puede hacer. ¿Por quién? Por los cristianos coreanos. Hay muchos justos aquí. Sodoma y Gomorra es normal porque no había ni 10 justos. En Jeremías 5, versículo 1 dice que en Jerusalén no había ni un justo, por eso fue destruido Jerusalén. En Corea, ¿cuántos justos hay? Los cristianos salvos viven solo por evangelio y mueren por evangelio. Hay muchas personas que se dedican para esto. Por eso Dios obra. Los mundanos, ¿cómo sabrán esto? Sepan, no pasa nada. Pero nosotros sabemos que Dios nos guarda. Por eso, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué amable es Dios que nos ha explicado tan detalladamente y aún así, ¿preocupáis? Yo no me preocupo.
quería explicar un poco más, pero mucha gente quiere acabar rápido. Iba a contar algo divertido, pero vamos a acabar rápido, lo dejaremos para otro día. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, por nuestra maldad estuvimos alejados de Dios y éramos enemigos de Dios. Tuviste misericordia de nosotros, has perdonado nuestros pecados, nos has salvado sin ningún mérito, te damos gracias. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu son de Señor. El resto de nuestra vida, ayúdanos a vivir solamente para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Señor, susténtanos, ayúdanos. Señor, que nos guardas hasta el día que entramos en tu reino. Te damos gracias por tu gracia. Ayúdanos para que nadie se caiga de este rebaño santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.